¿Alguna vez te has sentido engañado por un podcast al ver o a escuchar sus primeros segundos? ¿Te imaginas que yo ahora mismo te prometiera que iba a traer un bombazo y que una exclusiva y que algo que realmente fuese una tomadura de pelo? ¿Te cansan esos efectos sonoros al lanzar un nuevo episodio que sabes perfectamente que están pensados para un vídeo que solamente estás escuchando? Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida una vez más al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora te traigo una nueva entrega de este Metapodcast diario que vive el podcasting desde dentro, de lunes a viernes y que se cuela en tu rutina diaria una vez más. Capítulo de opinión, el de este 10 de octubre del 2025, como cada viernes, para cerrar la semana un poquito más desahogado, ¿no? Me quito el estrés con vosotros, gracias a vuestro apoyo al otro lado del micrófono, y al menos por mi parte esto me sirve, bueno, pues para opinar sobre un tema que afecta a muchos podcasts, videopodcasts, y sobre todo que tiene que ver mucho con esa tendencia de dejarnos con la miel en los labios para que sigamos enganchados a algo. Que ojo, esto no es del todo malo a menos que no lo hagan sacando fuera de contexto algunos cortes. Veréis, me explico. Me estoy refiriendo a esa moda de poner pequeños extractos de un episodio que suelen ponerse sobre todo en los videopodcasts de YouTube y de Spotify, que a su vez también se trata de cortes o recortes que usan de esas grabaciones para aprovecharlos en las redes sociales de corta duración y que, eso estoy hablando de Instagram, TikTok, los shorts de YouTube, ya sabéis, y que no sirven para otra cosa que no sea para engancharnos. De ahí su nombre, se llaman ganchos o hooks. Además, esto de hooks me viene muy bien porque es el típico sonido que hacen todos estos cortes de videopodcast que me ponen, de verdad, y ahora os explico por qué. Normalmente, como decía, vienen aderezados con esos efectos de ráfagas de audio y movimientos de cámara, que en realidad no son movimientos de cámara, son ráfagas de efectos, porque la cámara realmente no se mueve, hacen como una especie de corte de un movimiento de diapositiva que no es tal, y aprovechan ese cambio de... Perdonad. Disculpad, que me bebí un traguito al café y lo tengo aquí en la garganta. Ese movimiento de cámara, que no es un movimiento de cámara como tal, sino que es una especie de pasar diapositiva, que a la vez meten un sonido de o flash, o no sé cómo lo quieran llamar, y hacen que separar un corte de otro, ¿no? Un pequeño trocito en el que interviene el invitado o el entrevistador o un participante del podcast y que va a soltar algo jugoso a punto, y nos deja ahí con la miel en los labios, o lanza una pregunta muy jugosa, o esto es lo que me ha motivado a grabar el episodio de hoy. Algo que sacan de contexto, sacan una frase exacta para que nos sorprendamos. ¡Ay, qué está diciendo! ¡Ay, ay, ay! Y te quedas ahí esperando, pero al final te lo han cortado y te quedas a escuchar todo el capítulo. Yo entiendo la intención de esto. Y realmente es una práctica muy tonta que apenas dura unos segundos, pero que a mí personalmente me hace poner los ojos en blanco porque todos los podcasts donde los escucho están cortados por el mismo patrón. Veréis, se trata de videopodcasts, de charla entre varias personas, ni siquiera a veces son entrevistas, sino que son charlas pensados estos cortes, para hacer shorts, reels, TikToks y que aprovechan esto que ya lo han cortado para las redes sociales, lo ponen como previa al episodio y que realmente están pensados para ofrecernos chicha, pero no calidad. O sea, es pues eso, ganchos para que te quedes, pero esos ganchos incluso a veces te pueden engañar. Veréis, hace ya meses escribí en el Notion una pequeña anotación para dedicarle un capítulo, que estás escuchando ahora mismo, a raíz de uno de estos cortes que me encontré, ya que me desesperó porque estaba totalmente sacado fuera de contexto, hasta tal punto de que insinuaba precisamente lo contrario a lo que el entrevistado estaba exponiendo en la parte, digamos, extendida del episodio, cuando ya llevaba más de una hora de conversación. No voy a indicar el nombre de la persona, ni del podcast, ni del creador, ni de nada, porque no merece la pena y tampoco creo que... Bueno, con las pistas que voy a dar a continuación, creo que es fácil adivinarlo. Digamos que estaban hablando mal
sobre un supuesto abusador de menores muy muy famoso, que ya ha fallecido y que era cantante, estrella del pop, o mejor dicho, incluso rey del pop. Creo que todos y todas sabréis a quién me refiero. El caso es que el corte inicial de este podcast parecía indicar que efectivamente se había producido un abuso de menores y, sin embargo, durante el episodio era precisamente todo lo contrario. Esta persona, este rey del pop, estaba teniendo un gesto muy muy bonito con una de estas personas, recordemos, menores de edad. Y esto a mí personalmente me pareció horrible. O sea, estaba cortando esta frase para hacer que el invitado atacase a la persona que realmente estaba defendiendo. Y para colmo, implicando a la figura de menores de edad en este supuesto abuso sexual, y que no era tal, no había ningún abuso. No, al contrario, esta persona estaba apoyando a ese niño, no abusando de él. Y todo esto por conseguir visitas, por conseguir clics, por conseguir minutos de escucha. O sea, de verdad, desde entonces, cada vez que arranco un podcast y escucho este tipo de cortes y esas malditas ráfagas sonoras, no puedo evitar acordarme de esta experiencia y pienso que me van a volver a engañar, o al menos que lo van a volver a intentar. Y es una pena que en un medio en el que precisamente todos los temas se tratan más en profundidad, gracias a que tenemos tiempo para hacerlo, que podemos poner el foco en algo muy muy concreto y extendernos todo lo que queramos, porque tenemos libertad para hacerlo, en el que tenemos además la atención de la gente, de los oyentes o consumidores de podcast, porque son ellos y ellas las que dan al play al capítulo y normalmente eligen lo que escuchar, que nos dedican su tiempo, empecemos a recurrir a este tipo de técnicas, a este tipo de prácticas tan rastreras. De verdad, es que me puso de tan mala leche ese corte que de hecho lo comentaba con Sun y con Margot en un grupo de Telegram, que parece mentira que... Además que es un podcast bastante conocido y que tiene mucha gente. Claro, a lo mejor es que tiene toda esa gente a base de hacer prácticas como esta, pero realmente yo si fuera el creador de este podcast haciendo prácticas así, sobre todo al engañado, ¿no? Al invitado, le tendría que pedir disculpas porque es que lo que le has hecho es una jugarreta, aunque luego, no, si escuchas el capítulo entero se entiende el contexto, ya, pero es que los primeros minutos hacen creer al oyente que estás explicando precisamente lo contrario. Y en un tema tan serio como el abuso de menores, de verdad que me pareció... es que cuando lo escuché dije, me voy a tratar este tema porque es que no, de verdad no. Que se utilice este tipo de técnicas en un podcast donde tenemos, ya digo, todo el espacio que queramos para desarrollar nuestra idea, para exponer todo esto, y que encima hagamos esto, es que... En fin, dejadme que levante un poco esto y que me despida de este capítulo dando las gracias a la tercera edición de Podwoman, el patrocinador que me ha acompañado durante esta semana al otro lado del micrófono, y es ni más ni menos que el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en Madrid, más concretamente en el espacio Zenit de Estudio. Si todavía no tenéis vuestra entrada, yo os recomiendo que entréis ahora mismo en los enlaces que os voy a dejar en la descripción del capítulo, porque si sois una de las 100 primeras personas que en adquirirla, os ahorraréis 10 euros en el precio de vuestra entrada, de vuestro acceso. O sea, por 25 euros tendréis una jornada llena de podcasting con ponencias muy prácticas, con espacios de networking, con nuevas herramientas, nuevas estrategias y mucho, pero que mucho podcasting, en este caso, visto desde el ámbito de las mujeres. Mi recomendación es que acudáis a Podwoman, que es un evento organizado por Ecos Media, financiado por la Unión Europea y los fondos Next Generation EU y patrocinado por iVoox. Como es habitual, cada viernes, ahora espero vuestra opinión sobre este tema de los hooks, de los ganchos, y si acudís a Podwoman, pues hombre, también vuestros comentarios sobre el evento. Me encantará recibirlos y ver qué os ha parecido. Todo ello lo podéis hacer en la caja de comentarios de la plataforma donde me estéis escuchando o en el canal de Telegram. Recordad que encontraréis este episodio y los 1234 anteriores en la web del podcast al otro lado del micrófono.com y que será allí donde podréis encontrar el enlace a este canal de Telegram, al canal de WhatsApp, al Ko-fi o incluso a las condiciones y tarifas para patrocinar este proyecto, tal y como ha hecho la tercera edición de Podwoman. Que disfrutéis del fin de semana tanto o más de lo que lo voy a hacer yo. Así que, ¡feliz viernes, familia! Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.